Bienvenido y bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted que nos sintoniza, que ya tiene varios días siguiéndonos y viendo nuestros estudios, esperamos que Dios le esté fortaleciendo, y también a usted que tal vez nos acaba de sintonizar o es el primer video que ve de estudios. En esta ocasión continuamos allá en la hermosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por favor, abra su Biblia conmigo o escúcheme, usted que está al alcance de mi voz. Leí desde el versículo 3 hasta el versículo 5 leí, y lo voy a leer otra vez, aunque no voy a enfocarme ya porque en el video anterior traté de explicarlos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, Efesios capítulo 1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como dije en el video anterior, es necesario que cada cristiano, cada hijo e hija de Dios, tenga esto bien claro. Número uno, que Dios en su omnisciencia o conocimiento previo diseñó todo el plan de salvación, sabiendo quiénes le iban a rechazar y quiénes le iban a recibir. Así, toda aquella persona que le recibe con una fe pura y sincera, con un arrepentimiento genuino, Dios le perdona, Dios lo acepta y lo justifica. Y como concluye aquí, el apóstol Pablo está diciendo: ustedes han sido sellados y se les ha dado las arras del Espíritu Santo. O sea, quiere decir las primicias de la salvación de cada hijo de Dios es el Espíritu Santo. Número uno, somos sellados cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque en ese mismo instante la deidad misma, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vienen a ser morada en nuestros corazones, en nuestras almas, y ahora ya pasamos a ser propiedad de Él. Voy a ver aquí el versículo 6, en el cual, me quedé en el versículo 5, pero ya traté de explicar ciertas cosas. Pero ahora continúo: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, ¿quién es el amado? Cristo Jesús. Y en Él o a través de Él es la única manera que Dios nos recibe, y nos recibe al 100. Nos recibe por completo. No hay ninguna otro requisito o ninguna otra
¿cómo le quiero decir? Solicitud, se puede decir, de parte de nuestro Dios, que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser sin adicciones, sin vicios. No, bueno, Dios no desea que el ser humano esté en estas cosas. Mas lo que está diciendo aquí es que nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra llegada al cielo garantizada y la salvación de nuestras almas está plenamente en Cristo, no porque seamos buenos o no porque leamos la Biblia mucho o no porque tengamos dones espirituales, significa que es porque nosotros estamos bien ante Dios. No, lo que está diciendo aquí es que solamente en Él somos aceptados, adoptados, y el adoptado mantiene también las mismas características de el hijo común de una pareja, por decirlo así. Versículo 7. ¿Dónde está el versículo 7? Aquí está. El versículo 6, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, ¿qué quiere decir redención? Que hemos sido comprados de parte de Dios y para Dios. Ya la salvación, ya le pertenecemos a Él, ya somos de Él. Eso es lo que significa redención. Él pagó el rescate merecido o justo o necesario por nuestra salvación. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire, hizo sobreabundar. Esa palabra sobreabundar significa nos dio de más, nos dio mucho. Dios, cuando da, y sobre todo si viene de Él, da con abundancia. O sea, esto es importante saberlo, porque así nos da la confianza a nosotros y la seguridad de que podemos venir ante Él y confiadamente pedirle, porque Él ya nos aceptó primeramente en Cristo Jesús. Ya hemos sido comprados, hemos sido redimidos y podemos pedirle, y eso es lo que dicen las cartas, tanto paulinas como de Juan, que si tanto más Él nos amó y nos perdonó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, cuánto más hoy que ya somos, que pertenecemos a Él, que somos de la familia de Dios, podemos tener esa seguridad que Él nos va a escuchar, que Él no va a esconder de nosotros su presencia, sino que nos va a atender. Y sobre todo si oramos con fervor, si oramos con fe, si somos persistentes, insistentes en la oración. Porque tenemos muchas parábolas en donde el Señor nos dice que tenemos que ser persistentes en la oración. Muchas. Y algún día vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, dice aquí, que hizo sobreabundar, versículo 8, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, que reveló su magnífico y buen plan para nuestro beneficio. Y eso es lo que quiere decir cuando se dice que el Evangelio es de buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas, que Él reveló su gran corazón, su buena voluntad, para que tanto usted y yo, que hemos reconocido que somos pecadores y que hemos venido a los pies de Cristo, tengamos confianza de que ya no hay nada que obstaculice que tengamos una relación perfecta a través de Cristo Jesús y a través de su Santo Espíritu y también a través de las Escrituras. Porque las Escrituras, allí también el Señor nos revela su perfecta voluntad. Es de la manera que nosotros lo vamos a conocer. Por eso es que es importante indagar en las Escrituras, meditar en ellas, como el Señor ha dicho en muchos diferentes párrafos de ella. Dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, en otras palabras, a los tiempos finales. ¿Ve? O sea, por eso es que se dice que de en Hechos para acá
empezó la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación en donde el Señor dio todo lo que el ser humano necesitaba, la redención que hay en Cristo Jesús, los ministerios que fueron dejados a la iglesia. 5. Los 9 dones ministeriales, espirituales, y los frutos del Espíritu que ahora son posibles. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todos ellos son posibles porque tenemos el Espíritu Santo, porque ya hemos sido regenerados a través de la sangre de Cristo, a través de la palabra y a través del mismo Espíritu Santo. Hemos sido regenerados y hemos nacido de nuevo. Y es a eso que se refirió el Señor allá a Nicodemo en Juan capítulo 3, en donde le dice que es necesario que nazca de nuevo, que tenga un nuevo nacimiento, porque si no es así, estamos aún en tinieblas, somos tan solamente religiosos. Y mire aquí lo que dice: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Wow. El Señor quiere reconciliar todo. O sea, los que están en los cielos, los angelicales, como nosotros los humanos, que somos pecadores. El Señor nos va a unir, y todo ello lo hizo en el plan perfecto de la cruz, del Calvario, y así fue como, y la razón por la cual el Señor nació, tomó carne a través de, en aquel tiempo era virgen, era pura, tenía que ser así porque Él no tenía que ser contaminado con pecado, para así poder nosotros llegar al cielo ante un Dios santo. Qué importante es esto. Y bueno, continuamos aquí. Quiero leer un poco de lo que dice, mire, de lo que es realmente una iglesia apostólica, una iglesia que mantiene la doctrina sana, en otras palabras, sana de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, como también nos enseñaron los profetas del Antiguo Testamento y también los apóstoles del Nuevo Testamento. Y a eso es lo que se refiere Efesios 2:20, cuando dice que tenemos que estar fundamentados sobre los apóstoles y sobre los profetas. O sea, lo que ellos enseñaron, porque lo que ellos enseñaron fue la voluntad de Dios, la verdad de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir en justicia. ¿Ve? La palabra de Dios no se contradice, y dice aquí, la iglesia apostólica es una iglesia, o sea, no hay muchas, no se confunda, relacionada con un apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo en este caso, ¿ok? O sea, las enseñanzas de nuestro apóstol Pablo. Jesucristo lo convirtió en su siervo. Hechos capítulo 9. Pablo recibió el apostolado de Jesucristo. Romanos 1:5. Punto número 2. Pablo es apóstol por la voluntad misma de Dios. Número 1. Dios tomó la iniciativa de revelarle a su Hijo, Gálatas 1:15 y 16. Punto número 2. Dios concentra su buena voluntad en Cristo, Efesios 1:9. Punto número 2, aquí del que vamos a empezar, constituida por personas relacionadas con Jesucristo. Tales personas, punto número 1, son apartadas para Dios por medio de Cristo. Santos en Cristo Jesús, justificados por la fe. Punto número 1, no son perfectos ahora, pero avanzan con esperanza de ser cada vez mejores. Amén. Usted y yo debemos de procurar ser mejores hijos de Dios, mejores conocedores de su palabra, mejores en la oración, o sea, en otras palabras, orar más. Punto número 2. Los miembros de tal iglesia son fieles en Cristo. 1. Esto significa que han hecho de Jesucristo el objeto absoluto y único de su fe. 2. Esto significa que son auténticos creyentes en Jesucristo. Punto número 3. La militancia de la iglesia apostólica es histórica, que está en Efeso. La iglesia apostólica, punto número 1, existe en el tiempo presente.
santos y fieles que están. Esta iglesia está en el espacio, o sea, está en Efeso, está universal. Bueno, vamos a continuar. Espero que estos estudios le estén ayudando, mi amigo, mi hermano. Vamos a dar otro capítulo, el capítulo número 3 de este pasaje aquí, que es tan importante saber. Bendiciones, amado amigo mío, que Dios le bendiga. Estamos esperando que usted y deseamos que usted sea bendecido. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.